Vamos a ver. Luego de haber desarrollado el informe previo de donde se trabajó la fórmula de fiabilidad compuesta y la varianza media extraída, vamos a mirarlo en el mismo Excel. Entonces en Excel acá tenemos la fórmula, ya la mencionamos antes, y acá en el esquema del Excel yo dejé fijo pues para seguir viendo la fórmula. Aquí tenemos los ítems, 5 fueron, recuerden que en el uno fueron 7 y en el otro 5. El profesor intuitivo y el profesor motivador, creo. Entonces mi profesor trata de hacer las clases de matemáticas interesantes. Mi profesor realmente quiere que disfrutemos cuando aprendemos cosas nuevas. Ahí están los ítems y tenemos al frente las cargas. Para calcular la fórmula. Estas cargas nos las acabó de entregar el CPSS. Pero en la fórmula ya habíamos dicho en el otro video previo, necesitamos, es la sumatoria de la sumatoria de todos estos lambdas al cuadrado. Entonces aquí en la parte inferior se sumaron, aquí están, la suma, y se eleva al cuadrado, esto al cuadrado, ahí está. Ahora, vuelvo y me devuelvo. Para calcular la varianza media extraída, perdón, la varianza del error, por fórmula es 1 menos las cargas al cuadrado. ¿Cuáles cargas? Las que nos dio el CPSS, que es la correlación entre el ítem y el factor correspondiente. Lo elevé al cuadrado y aquí tenemos, lo elevó el profe. Luego hago la varianza del error, 1 menos esta cuadrado. Se calcula todo de esa manera y ahí está la plantilla en Excel. Se hace la suma y luego tenemos el cálculo de la suma del denominador, suma de cuadrados más la varianza del error, y la fiabilidad compuesta es el cociente de las dos. Aquí lo tienen en la fórmula, C19, que es el valor que teníamos de la sumatoria, de las lambdas, la suma de los lambdas todo al cuadrado, y me dio 0.787. Muy bueno. Y así se calcularon los otros factores. Algo similar, aplicando su fórmula, usa para la fórmula de la varianza media extraída. Entonces la varianza media extraída tiene esta formulación, pero el sentido que yo les menciono es esto. Es un cociente donde el denominador tiene el componente de las cargas al cuadrado, o sea, lo que me explica, estas cargas al cuadrado son coeficiente de correlación. Entonces, ¿qué tanto porcentaje me explica ese ítem los cambios de mi factor? Pero está haciendo el denominador, además tiene la varianza del error, o sea, lo que no me logra explicar el ítem, que es este valor que tengo aquí, 1 menos, ya lo habíamos dicho, menos los cargas al cuadrado, ¿ya? Menos el coeficiente de determinación, porque recuerden que el coeficiente de correlación al cuadrado, pues es un coeficiente de determinación, y el coeficiente de determinación, ¿qué es? El porcentaje de explicación de mi variable independiente con respecto a la y. Esto es pura regresión. Entonces lo que estaríamos diciendo aquí es que el 55.67% de los cambios en la variable, en el factor profesor motivante, son explicados por el ítem 1, que habla de que el profesor pues, motiva o pone su clase interesante. Este es el coeficiente de determinación. 55.27% lo explica. Entonces, 1 menos eso, ¿quién lo explica? Ese error de medida, pues el ítem no lo explica, lo explicarán otro montón de cosas. O la redacción no era buena, o no se consultó, o se confundió, o el encuestado no lo entendió, etcétera, etcétera. Otras cosas. Error. Esto no lo explica el ítem, lo explica otras cosas, que no sabemos qué. Y así sucesivamente con los otros. Entonces, de esta manera estamos encontrando la varianza media extraída. Y si esta varianza media extraída es tan baja, es porque el ítem no logró explicar adecuadamente
o aportar adecuadamente a explicar el factor. Ahí está la clave del asunto que hablábamos ahora. La varianza media extraída la estamos calculando con el fin de ver qué tanto porcentaje de esos ítems logran explicar el factor, pero de una manera conjunta, por eso se tuvieron en cuenta. Es evidente, ahí me volví a subir, que estos valores, por ejemplo, en donde tengo el cursor, bueno, vamos a movernos un poquito a mi izquierda, a ver cuál ítem. A mi profesor realmente le preocupa mucho cómo nos sentimos en clase. Ese ítem, digamos que, bueno, explica un 30%, sí, el 30%. Entonces, ¿cuánto no deja de explicar? Un 69%, muy grande, pues es mucho. Por eso, cuando ya se hacen las sumatorias y mira que cada vez es más grande lo que no explica que lo que sí. Por lo tanto, el resultado tendrá que ser menor, pues no adecuado para lo que estamos analizando de la escala, ¿sí? Porque lo que está explicando es poquito, entonces obviamente su complemento es mucho mayor. Y aquí se refleja en un punto 35, donde lo que estamos diciendo es que el 64.6% está siendo de ese factor, está siendo explicado por otras cosas. Por lo tanto, no hay una validez convergente. Y ahí es donde estamos en esa reflexión. Ahora, dejaremos lo discriminante para luego. Yo hice acá otro, aquí más abajito voy a mostrar, estos puntos 659, 525, 420, etcétera, ya los trabajé con el ejercicio que hice con el 80%, o sea, con datos que trabajé pues yo como ejercicio también. Y encontré un 62% de fiabilidad, pero iba a mostrar este detalle. La varianza media extraída nos dio 0.258. Y esto es para mostrarles otra manera de calcular la varianza media extraída, y es hallar el promedio de las cargas al cuadrado. Observen. Esto fue lo que me dio la carga factorial. Lo elevo al cuadrado. Sumo, mejor dicho, aquí ven la fórmula. Calculo el promedio. Y obtengo el mismo resultado de la otra fórmula. Por lo tanto, lo que estoy diciendo ahora es, o les estoy dando otro elemento, es que tenemos otra forma de calcularlo. Y es la varianza media extraída. El promedio de las cargas al cuadrado es otra manera, tal vez más rápida, de calcular la varianza media extraída. Invito a que lo trabajen por los dos lados para confirmar esa situación que observé en otro módulo y lo hice y me satisfizo, pues me cumplió. Entonces vamos a confirmarlo con todos trabajando en distintos, con los factores de cada quien, y vamos a demostrar entonces que ya la calculamos más fácil. Y entonces esta otra fórmula que tenemos acá un poquitico más engorrosita, pero que también es válida, es poner esta análoga de decir las cargas al cuadrado, el promedio de las cargas al cuadrado me da la varianza media extraída. El otro detalle a considerar y que me parece útil porque estamos buscando otra forma más ágil de calcularla. Dejemos acá.